vosotros, los sanos de intelecto, mirad la doctrina que se oculta bajo el velo de extraños versos. Así nos invitaba Dante Alighieri a ver más allá de lo evidente, ver el metamensaje que ocultan algunas frases complejas, es decir, tomar plena conciencia tanto de nosotros mismos como del mundo con el que interactuamos. El tema que nos convoca el día de hoy es precisamente la conciencia. Y bueno, un honor y un placer como siempre contar con dos extraordinarios profesionales en su ámbito y bueno, inquietos en este camino del conocimiento, en esta metanoia, ¿no? Bueno, nada, contentísimos nosotros de esta segunda entrega de Metanoia para hablar de un tema fascinante como es el tema de la conciencia. Conciencia creo que es un tema que es de interés universal y por supuesto nos invita a reflexionar sobre sus implicaciones, sobre su alcance, sobre su profundidad, ¿no? Pareciera que es un tema muy de la mente, pero que yo creo que la trasciende incluso. Y bueno, ese es el tema del día de hoy. Me parece pretencioso, inclusive yo diría que atrevido, tocar en un programa, en un video como el que ustedes están viendo, un tema tan profundo. Ese es un tema que no es nuevo, es un tema que no se va a agotar, es un tema que todavía está en el campo de la especulación, puesto que inclusive los avances científicos más modernos pues todavía están en pañales, ¿no?, sobre lo que es la conciencia. Entonces yo diría que es un poco atrevido de nuestra parte tocar un tema como este, pero contamos con excelente compañía, pues que con toda seguridad vamos a llegar a unas reflexiones importantes. Claro. El tema de la conciencia es un tema, aunque por supuesto ha sido diversamente debatido, siempre es un tema importante, ¿no? Y siempre es un tema que podemos tocar en estos espacios, estos conversatorios que tenemos, porque uno a menudo escucha a las personas hablar de si eres inconsciente, si eres una persona inconsciente, es decir, la conciencia la tienes extraviada o totalmente inexistente, ¿no? Y poco escucha uno a las personas hablar de, por ejemplo, el sentido etimológico de la palabra, ¿no?, que básicamente tiene que ver con conocimiento. Es decir, la palabra se compone de una estructura morfológica, o su morfología, el lenguaje, nos invita a seccionarla de la siguiente forma: con, que significa tenencia, ostentación, y ciencia, que significa conocimiento. Esto nos invita a que ostentemos el conocimiento. Ahora, ¿conocimiento de qué? De nosotros mismos, de nuestro entorno. ¿Qué es la conciencia en ese sentido? Bueno, yo creo que la conciencia probablemente en su acepción más llana también implica la idea de darse cuenta. O sea, no hay manera de acceder al conocimiento si uno no se da cuenta. ¿De qué se da cuenta uno? Bueno, te das cuenta de los otros, te das cuenta de ti mismo. Y quizá ese es el sentido con el que uno habitualmente vincula la conciencia, porque tomar conciencia en un sentido amplio de darse cuenta implica reconocer la otredad, pero también el reconocimiento de sí mismo, porque no hay forma de que tú puedas entender que existen otros seres, que existen otras dimensiones, que existen otros elementos si no te has notado previamente. Entonces, incluso me atrevería yo a decir que la conciencia hasta cierto punto tiene un génesis sensorial, de experiencia. Okay. Es decir, te notas a ti mismo, pero a la vez de alguna forma te separas, te puedes distanciar para hacer justamente esa percepción más amplia que luego te permite también hacer el mismo ejercicio con los otros. Incluso es posible que antes notemos la existencia del otro y en relación a ese otro nosotros mismos empecemos a ver, bueno, cuál es nuestra parte allí. O sea, es difícil y paradójicamente que tomemos conciencia absolutamente en solitario. Ok, es aspiracional entonces estar, o sea, ese principio del ser gregario es totalmente consono con lo que tú estás diciendo. Es necesario estar en comunidad, ser un ser social para poder llegar a unos niveles de conciencia que te permitan tener conciencia de ti mismo, ¿no? Sí, ahora todo lo que llega a la conciencia definitivamente pasa por el filtro de los sentidos. O sea, nada que no sea sensorial, que no sea capaz de captar con la vista o con el oído, puede llegar a la conciencia.
De manera pues que el primer instrumento que vamos a conseguir allí en la conciencia es que hay un filtro, que son los sentidos. Los sentidos le dan sentido a la conciencia. Quizás es la mejor interpretación haciendo una parodia poco de lo que puede ser la conciencia. Sin embargo, se habla de múltiples formas de la conciencia. Se habla de conciencia social, se habla de conciencia ecológica, inclusive últimamente. De manera pues que posiblemente sean derivados, pero todos van a tener un factor común. El factor común es que definitivamente para uno estar consciente de las cosas, uno tiene que darse cuenta de que está, de que es. Uh-huh. Y si no se da uno cuenta de qué es, entonces definitivamente vamos a concluir con estar equivocados o estar enfocados diferentes, porque no estamos enfocando en nosotros mismos. La conciencia no pertenece a nadie sino a uno solo nada más. Es nuestra conciencia. La conciencia colectiva es, entre comillas, una publicidad, una pancarta publicitaria, porque no hay una conciencia colectiva propiamente dicha. Cada uno es lo que es y pasa por ese ser la parte consciente. Claro, es que eso que dice Otto, de alguna manera nos pone con la idea de que nosotros en el mejor de los casos podemos sincronizar hasta cierto punto nuestro nivel de conciencia, nuestra capacidad de articularnos, ¿no? Es como quien en una casa tiene un montón de dispositivos que son compatibles. Entonces, si uno está en la misma frecuencia, bueno, de alguna manera podemos coordinarnos para coexistir. Pero efectivamente la conciencia tiene una dimensión individual. Pero ese ejercicio yo por lo menos lo interpreto como de ida y vuelta. O sea, estás en lo social porque habitas el mundo de lo social, allí tomas conciencia de los otros, pero en ese proceso es posible que tú te pierdas en la masa, te pierdes en ese espíritu donde tú te puede costar o puedes tener dificultades para reconocer, bueno, cuál es tu opinión, qué es lo que realmente tú piensas o sientes respecto a algo. Y en ese punto entonces tú te retiras, te repliegas para efectivamente poder reencontrarte, poder de alguna manera redimensionar las cosas. Las culturas, por ejemplo, del Medio Oriente, esta práctica de irse al desierto, ¿no? O sea, está en la vida en la polis, está la vida en la ciudad, sí. Pero en momentos donde hay perturbación, preocupación, inquietud, en ese momento tú te retiras para poder decantar. Correcto. Estábamos hablando en el segmento, en el capítulo anterior de Metanoia, hablábamos sobre un tema súper interesante como lo es la intuición, ¿no? Y estudiando su contenido, con su concepción primigenia, la etimología, también nos encontrábamos como que era ver hacia adentro, ¿no? Ese intuito te invitaba a entrar y contemplar, pero hacia adentro. Yo creo que el tema de la conciencia también nos invita a hacer ese ejercicio. Eso decíamos con conocimiento, pero ¿de qué? De uno mismo. Si uno no sabe qué es, si uno no intenta saber qué es, si uno no intenta adentrarse por la senda del conocimiento interior, entonces mal puedes tú pretender tener conocimiento de lo que está fuera, de lo ulterior. Hay un concepto, por cierto, son dos conceptos que son equivalentes y no como sinonimias, sino que se complementan uno al otro. Uno a veces habla de, bueno, tal posición es ulterior a la mía. Pero precisamente lo que tú hablabas ahorita, porque me hizo recordar eso, el tema de la polis y del sum politicum y todo este tipo de cosas en la obra de Aristóteles, la política. Fíjate, el término citerior nos invita a hablar todo lo que está dentro de la ciudad, a abordar todo lo que está dentro de la ciudad. Era en Roma. El término ulterior se utilizaba era para precisamente ubicarnos en los contextos fuera de los linderos de la ciudad. Entonces, exactamente, la conciencia puede verse desde una faz ulterior, pero indiscutiblemente habiendo pasado por la faz citerior, es decir, claro, en nosotros mismos. Ahora, lo paradójico, al menos desde el punto de vista psicológico, si se quiere, es que tomamos conciencia de nosotros en la interacción con los otros. O sea, un ser humano en solitario no necesariamente habría que explorar quizá estos ejemplos de niños en situaciones pues, de la selva, en los que no ha habido interacción con otros, hasta qué punto hay un desarrollo pleno de la conciencia.
Sin embargo, yo diferenciaría, y creo que aquí esto es un elemento clave, el contenido del que nos hacemos conscientes de la propiedad en sí misma de la conciencia, de la facultad de la conciencia en términos de la posibilidad de conocer. ¿Por qué? Porque, bueno, uno en un momento dado uno pudiera decir, ¿te conoces a ti mismo? Bueno, en principio... Gran pregunta. Es decir, en principio conozco algunas cosas de mí. Ahora, ese contenido de la conciencia se va transformando con el tiempo, pero no me atrevería yo a decir que es el contenido lo que define la conciencia, sino la capacidad de acceder a ese contenido que a lo largo del desarrollo de la vida uno va a poder ir incrementando, porque uno pudiera o reducir o concretizar hasta cierto punto la conciencia como las conclusiones que se derivan de ellas, y a mí me parece más bien interesante pensar que la conciencia trasciende a eso y nos permite acceder a unos productos. Claro. Ahora, fíjate que en un momento determinado nuestros oyentes podrían preguntarse si nacemos o no nacemos con conciencia. Gran pregunta también. La religión nos dice que no podemos ir a tener el encuentro con Dios, entrar en la iglesia con todo lo demás en comunidad, hasta que no tengamos 7 años, que era la conciencia, cuando se decía uso de conciencia. Teníamos que en ese momento decir, ya ahora entiendo y conozco, porque antes no lo era. Pero esa fecha, ese límite de 7 años, pareciera ser que eso se ha cortado, ¿no? Yo me anoto por aquellos que dicen que nacemos con o sin conciencia o nacemos con una conciencia muy limitada que se va desarrollando progresivamente hasta que llega cierto momento en que hay un flash que nos despierta y empezamos a entender, a asimilar y a tomar deducciones de lo que pensamos. Y ahí está entonces el ser consciente. Eso pues muchas veces dice a los 7 años y antes, pues ahora yo diría que estamos antes de los 7 años. Incluso hay un elemento, un desarrollo que tiene que ver con algo conocido como el estadio del espejo. El estadio del espejo implica ese instante en el que por primera vez el humano se reconoce a sí mismo como tal. O sea, toma conciencia de que ese que ve en el espejo se trata de sí. Homo sapiens. Pero esa toma de... O sea, a ver, un bebé nace y, por ejemplo, qué sé yo, el primer año de vida, no, o sea, tú lo pones frente a un espejo y no sabe quién es ese que está allí. Ahora, y una de las pruebas más interesantes que se hace para ver si ya se alcanzó esa comprensión de que quien está en el espejo es el sí mismo, se le hace una marca, se pone el bebé frente al espejo y se le hace una marca en el rostro con pintura. Cuando el bebé toca el espejo, es porque todavía no entiende que allí es él. Cuando el bebé ya viendo el espejo se toca a sí mismo, entonces ahí ya hay una primera semilla de reconocimiento de que esa imagen es él y por lo tanto hay una primera noción del sí mismo. No obstante, para que ese proceso se dé, hay un otro que vehiculiza, y cuando el niño se encuentra por primera vez y en experiencias sucesivas, le dice, ese eres tú. Claro. Entonces hay un otro que te sirve de puente para esa primera conclusión que por supuesto es velada, es parcial, es decir, no pudiéramos decir que es la conciencia plena. Claro. Sin embargo, es un primer reconocimiento sin el cual no podría existir lo demás. Claro, y también porque hay un desarrollo biológico, químico, importante que incide en la madurez del órgano, en este caso el cerebro, que se encarga de decodificar, ¿no? Pero fíjate que lo que tú dices es muy interesante, ¿no? Hay un otro que interviene en el proceso, parece que hay un guía que te conduce a la puerta de tu propio templo, y esto ha sido tratado en diversas culturas, inclusive en diversas obras, ¿no? Hasta fílmicas. El caso de Carlo Collodi con Pinocchio, el famoso Pinocho, pues. Carlo Collodi trataba el tema de la conciencia con Pepe Grillo, por ejemplo, que fue la conciencia de ese joven de madera que después llega a ser uno, a encarnar, a ser de carne y hueso. En la materia de Bretaña, la tradición artúrica en el Reino Unido, la conciencia del rey Arturo llega a ser Merlín, como todos sabemos. O sea, ese mago interior, pero siempre hay una necesidad de que esa persona que está dentro de ti, lo decíamos en la cita del libro de nuestro contertulio Otto Medina,
esa cita de Hermann Hesse que te dice que dentro de ti hay alguien que todo lo sabe, también requiere de que ese otro alguien, que es lo que tú estás diciendo, un tercero, afuera, en lo ulterior, te conduzca hacia donde está ese Merlín, ese mago interno. Y hay otra cosa importante, que es el hecho de, evidentemente, cuando nosotros configuramos este tópico de la conciencia, cuando lo concebimos, nunca lo concebimos como algo de una naturaleza mística, ¿no? de una naturaleza menos esotérica. Pero lo cierto es que sí, lo cierto es que tiene una naturaleza en algo que todavía entra dentro del campo de lo incomprendido. Todavía la física cuántica está estudiando cómo la conciencia se comporta, ¿no? Sí. Bueno, y me atrevería incluso a decir, hay una buena parte de nuestra actividad mental que en definitiva no es consciente. Es decir, hay una parte de nuestra actividad mental que no está accesible, al menos al registro del que podemos darnos cuenta. O sea, estamos decidiendo, estamos actuando desde otro lugar. Ese otro lugar que nos parece, que incluso puede experimentarse como ajeno, es un espacio del que a través de la conciencia nos podemos ocupar. Yo creo que en este punto nosotros pudiéramos hacer una primera pausa para nosotros poder continuar con este desarrollo de este tema tan interesante en este segundo episodio de Metanoia dedicado a la conciencia. Bueno, ya regresamos.